¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos aquí a nuestro webinar, donde vamos a platicar acerca de los aranceles y el impacto que está teniendo en la economía y en los mercados a nivel México, a nivel internacional. Muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos, por estar aquí a estas horas de la noche, pero creo que es Mm. importante darle un poquito de color y de contexto a todos nuestros clientes y a todo el mundo. Muchas gracias, Andrés. Pues nada, Miriam, nos arrancamos. Platícanos un poquito qué fue exactamente lo que anunció hoy Trump y sobre todo cómo quedó México parado Te digo, gracias a todos por estar conectados, como dice Andrés, a estas horas de de la noche, pero consideramos muy relevante platicarles y compartir con ustedes nuestro view que tenemos sobre el anuncio que se dio el día de hoy. Como saben, todos los mercados estuvieron a la expectativa, no nada más esta semana, sino desde que se anunciaron, que creo que fue hace un mes, ¿no? O sea, todos estamos a la expectativa del 2 de abril, ¿no? ¿Qué se va a anunciar el 2 de abril? Había mucha especulación al respecto. La señal que nos daba Trump y la Casa Blanca es que iban a hacer aranceles, lo cual implica que Estados Unidos quería igualar los aranceles que los países tienen en contra de Estados Unidos, que en o sea, con varios países o en varios casos son más altos que los que Estados Unidos aplica a las exportaciones que hace otros países, ¿no? Él se había especulado sobre que podía tomar en cuenta el IVA como un impuesto a la exportación. Se había especulado también con que podía tomar en cuenta barreras comerciales que aplicaban a otros países y demás. Pero bueno, finalmente ningún arancel adicional a algún sector puntual. Pero lo que sí anunció fueron aranceles a más de 150 países, ¿no? Entre ellos China, la Unión Europea, Japón, Vietnam, Tailandia, o sea, muchos países del sureste asiático y en general por ciento para la Unión Europea de 20%, la Unión Europea de 20%, para Japón de 24%. No necesariamente igualaron las tarifas que estos países tienen contra Estados Unidos, que en algunos casos son más altas, pero sí son aranceles, digamos, sustanciales que en definitiva pueden impactar las cadenas de distribución y de suministros en diferentes regiones del mundo, ¿no? ¿Cómo queda México? Esto es bien importante porque se había especulado mucho también de los aranceles que podían anunciarse en contra de México. Y México no apareció en la lista, Andrés. O sea, como te decía, hubieron más de 150 países en esta lista y México ni y Canadá ahí está en la como nos lista, puedas ¿no? recordar un Eh, poquito, o sea, darnos el antecedente de qué pasa con los aranceles que ya tenemos vigentes. Había, por ejemplo, aluminio y acero, se había hablado de sí. algo, había el tema de automotriz. O sea, ayúdanos a recapitular y a entender como que el before Liberation Day o antes, Sí. y cómo queda después, por favor, Miri. Sí, justo. O sea, a ver, a la fecha tenemos el arancel del 25% a todas las exportaciones mexicanas que no cumplen con las reglas de origen del TIMEC, ¿no? Esto es bien importante. Las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá, a lo que se refieren es que, dependiendo del producto y de la industria, deben de tener un contenido regional. Por ejemplo, en los automóviles, 72.5% del automóvil tiene que estar hecho en la región para no tener arancel, de acuerdo con esta nueva disposición, ¿no? Los que no tengan esa regla de origen o los que no cumplan con esa regla de origen tienen hoy en día ya un 25% de arancel, ¿no? Ahora, también tenemos 25% de arancel al acero y al aluminio. Este no es un impuesto o un arancel que se esté aplicando nada más para México, se está aplicando para muchos países del mundo, ¿no? Y el tercero es el arancel que ya se anunció, que es del 25% a autos y a autopartes. Sin embargo, estos no han entrado en vigor. El arancel del 25% para autos entra en vigor mañana y para autopartes entraría en vigor hasta el 3 de mayo. Aquí es sí también importante comentar que para México en específico, este arancel también, o sea, nada más entraría en vigor para aquellas autopartes y automóviles que no cumplen con la regla de origen de ese sector, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos
esos tres aranceles sobre la mesa y creemos que justo esto fue lo que, pues en parte ayudó a que México no estuviera en la lista, ¿no? O sea, nosotros ya llevamos una curva, digamos, con Trump, no nada más de su primer mandato, sino en este segundo mandato, desde que entró Trump, si se acuerdan, su primer día en la oficina, cuando estaba firmando las órdenes ejecutivas, México fue uno de los primeros a los que amenazó y Canadá con el 25%. Entonces, México ya tiene ese 25%, ya lleva 2 meses negociando con Estados Unidos y además México no tiene aranceles adicionales en contra de Estados Unidos. Entonces, bajo el argumento de aranceles recíprocos, nosotros justo pensábamos que México no iba a ser de los más golpeados en el anuncio de hoy y así fue, ¿no? Dadas estas razones, no apareció México en la lista, ni Canadá, ¿no? Eso es bien importante. Oye, el tema de potasio, de energía, Miriam, ¿cómo queda también eso? Pues mira, lo que dice la Casa Blanca, y qué bueno que lo comentas, porque también, además de los aranceles recíprocos que anunció hoy Trump, lo que anunció fue un 10% como una base mínima de aranceles para todos los países. Así lo dijo de forma general y no hay tantos detalles, ¿no? Lo que sí se menciona es que para México ese arancel no se toma en cuenta, sino que nada más es el 25% que ya platicábamos. Pero sí menciona que hay una excepción, que es que ese 10% sí estaría en vigor para energía y potasio, ¿no? Como mencionabas. No menciona qué tipo de categorías en la sección de energía estarían tasadas con este 10%. Y bueno, el potasio, la verdad, me imagino que es un tema en el comercio relacionado con Canadá, porque ahí nosotros no tenemos claridad en ese sentido de cuál puede ser el comercio que México tenga en potasio, ¿no? Me parece que no es relevante. Algo dijo también de lácteos en específico, ¿no? Mencionó 10%. Es que lácteos es una industria bien importante para Canadá. Ujú, Entonces, efectivamente, este arancel del 10% que estaría aplicando para todos, eso lo mencionó en su speech, pero no estoy ujú. segura de que venga en el comunicado de la Casa Blanca el 10% en específico para lácteos. Ahora, aquí es bien importante esto, porque en el speech dijo muchas cosas, ¿no? O sea, se fue encima del NAFTA, que es el tratado antes del TIMEC, se fue encima de la seguridad que está haciendo México, del déficit que tiene contra México y Canadá, pero ninguno de los dos, otra vez, aparecieron en la lista final, ¿no? Correcto. Dos preguntas más antes de virarnos a mercados internacionales y más el impacto que va a tener en el tema bursátil, tanto en México como en Estados Unidos. Una es, ¿cuál es tu visión sobre todo esto? O sea, ¿cómo crees que podrían seguir impactando estos aranceles a la economía mexicana? Se habla de que salimos bien librados, de que nos están dando casi casi que un trato preferencial en comparación a otros países, ¿no? Y que es neto positivo para México el anuncio de hoy. Esa es como Sí, que la visión en general. Quiero nomás entender si compartes esa idea que ha estado ahí en los headlines, ¿no? sí. Hay, o sea, y desglosado de eso, que hay espacio para ver oportunidades a futuro. En definitiva, a ver, en definitiva creemos que el hecho de que México haya estado exento de la lista es positivo para el país, sobre todo porque, como nosotros hemos mencionado anteriormente, después de que la guerra comercial o todo este ruido comercial generado por Trump como que concluya, creemos que México puede quedar parado en una posición relativa comparado con otros países que son competencia directa de México, como Vietnam, Malasia, Singapur, muchos países del sureste asiático son competencia directa de México. Y como te mencioné en la lista, estos países sí están incluidos en esos aranceles recíprocos. México no. Entonces creemos que al final de toda esta historia, México puede quedar bien parado e incluso pudiéramos seguir o retomar el discurso que tanto habíamos escuchado del nearshoring o incluso el reshoring, que puede llegar también a ayudar a México, ¿no? Porque sería relocalización a Estados Unidos que finalmente contagia producción en México. Eh, y entonces sí, o sea, creemos que lo que pasó hoy es una señal o es una variable positiva que puede hacer que México quede bien parado al final, ¿no? Correcto. Em, Ahora, obviamente no hay que dejar de lado la incertidumbre que estos temas generan, ¿no? Lo cual ya está impactando ligeramente en el crecimiento económico. Y nosotros, por ejemplo, para México
estamos esperando ya un crecimiento más bajo el 1%, entonces la incertidumbre te pega, pero creemos que en el largo plazo México pudiera quedar bien parado y lo que se anunció hoy es reflejo de eso, ¿no? Y también, perdóname, también es reflejo del compromiso que Trump tiene para el tratado, ¿no? Todo lo Ujú. que te mencioné son aranceles impuestos a productos que no están dentro del USMCA o que no cumplen con la regla de origen, y eso te habla del compromiso que sigue teniendo Trump ante el tratado. Correcto. Una última, Miriam, ya me vas a matar, pero tú ves un escenario en donde este tema de las tarifas sigue eh, pues detonando más inflación en Estados Unidos y que recule y que se eche para atrás en algo. ¿Ves un escenario así que, no sé, por hablar de una caída muy fuerte en el mercado y que empiece a echarse para atrás? ¿O no crees que esto oye, pueda ser una posibilidad? Pues mira, mucho se ha especulado sobre cuáles pudieran ser los frenos que tenga Trump. Muy al inicio, o sea, como en su primer periodo, como sabes, el comportamiento del mercado accionario era uno de sus frenos. O sea, en cuanto el mercado accionario empezaba a reaccionar de forma negativa, Trump se echaba un poco para atrás. Creo que en el caso de Trump 2.0 no es así. O sea, parece que no lo echa para atrás el comportamiento del mercado. Pero lo que yo sí creo que puede llegar a ser un freno para Trump es la segunda variable que comentabas, ¿no? La inflación. ¿Por qué? Porque en la medida que tengan una inflación más alta en Estados Unidos, las tasas van a estar más altas, eso afecta tasas de bonos, entonces rendimientos, y pudiera terminar afectando el déficit que tiene Estados Unidos, ¿no? Que ha sido uno de los puntos importantes que ha comentado Trump en su speech. Creo que este contexto arancelario es inflacionario para Estados Unidos. Sí, posiblemente, ¿no? Sobre todo porque todo lo que vaya a estar importando va a tener un arancel. Me parece que Estados Unidos hoy no tiene la capacidad para producir o generar sustitutos necesarios para todos estos a los que le está poniendo arancel, y eso, pues en definitiva, pudiera generar presiones inflacionarias, ¿no? Correcto, Miri. Oye, Andrés, pues ahora vamos contigo. ¿Qué te parece? Cuéntame, desde tu punto de Siguiente. vista, ¿cómo están leyendo los mercados esta noticia? O sea, por un lado vimos que el tipo de cambio reaccionó rápido después del anuncio, ¿no? Tuvo una apreciación. Em, y cuando, o sea, justo cuando México no apareció en la lista de los países afectados, pero cuéntame, ¿cómo ves tú las acciones mexicanas en este entorno? Sí, mira, el tipo de cambio vimos cómo de repente rebotó, o sea, de repente se subió, o sea, hubo volatilidad, obviamente en el rango de 20-20 subió a 20-40, de repente pues, se bajó y ya ha estado ahí en ese rango. Yo esperaba más volatilidad todavía en el tipo de cambio, pero a lo largo del día pues se fue apreciando el peso, ¿no? Que creo que es una buena señal. En el caso específico de México, yo creo que todavía hay cabos sueltos, hay algo tú hablas de mayo, como que empiezan a definir más el tema automotriz, hay algunos cabos sueltos y yo creo que va a continuar habiendo incertidumbre. En el caso del mercado mexicano, creo que debería ser positivo, pero ha caído tanto la parte internacional que creo que no vamos a ver algo muy positivo en México, ¿no? Quizás sí va a ser un mercado más defensivo, pero va a existir todavía volatilidad. En el largo plazo, como bien tú dices, estoy convencido que pues puede ser un punto de inflexión para el mercado mexicano. El tema de que pues ahora sí ya sell the news, ya sabemos un poco las reglas del juego y ya también las expectativas de crecimiento de los inversionistas en cuanto al PIB de México ya están. Entonces sí creo que en un mediano, largo plazo va a ser muy bueno para el mercado mexicano este punto de inflexión de tener la incertidumbre. Habiendo dicho eso, en el corto plazo sigo esperando volatilidad, ¿no? Pues si volteamos a ver los mercados internacionales y los futuros del mercado americano, o sea, Japón ya abrió muy abajo, 3% abajo, los futuros Ujú. de Estados Unidos sí estaban fuertemente abajo, ¿no? Entonces eso pues genera nerviosismo en los mercados bursátiles y tampoco espero una subida en el corto plazo del mercado mexicano, ¿no? Oye, justo pasándonos un poco a la parte global que ya comentabas, justo cómo están abriendo los mercados, por ejemplo, en Asia, específicamente en Japón, que están abriendo negativos ante la noticia.
¿qué regiones o sectores crees tú que podrían beneficiarse de este contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué piensas de Europa? ¿Qué piensas de Asia? ¿Ves oportunidades específicas en alguna industria o en algún país? Mira, pues yo creo que en el corto plazo igual la volatilidad pueden espantarse un poco sobre todo los mercados de China, ¿no? Eh, pero en el largo plazo creo que esto puede llegar a beneficiarlo. Empiezan a salir los headlines de que se empiezan a alinear más con Europa, empiezan a buscar Ujú, más ese pues, trading partner, ¿no? En Europa también han hablado pues, de ese descontento desde el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? Con los americanos. También fue duro con ellos en el tema de aranceles, ¿no? Se hablaba también en los medios de un frente entre Japón, Corea y China y de tratar de hacer un frente en contra de Estados Unidos si había tarifas muy altas, ¿no? Entonces yo ujú, sí veo aquí pues, que el principal ganador va a ser aquel que está bien diversificado a nivel global, ¿no? En este año hemos visto cómo recupera terreno las acciones internacionales, sobre todo europeas, contra Estados Unidos. Vemos cómo Estados Unidos, el sector de tecnología, que era el más estriado en valuaciones, empieza, pues ya trae un regreso de las Max 7 trae 15% de regreso y mañana seguro caen otro tanto, ¿no? Yo veía los nombres como Apple, eh, Meta, etcétera, pues entre 4 o 5%, Nvidia, igualmente, ¿no? Anunció ahí unos aranceles a Taiwán fuertes, hay que ver también ahí, por ejemplo, cómo afecta a empresas como Taiwan Semiconductor, que había estado en diálogos con Trump y habían comentado llevar más de esta producción a Arizona, ¿no? ujú. Pero pues mira, yo creo que en general va a haber mayor incertidumbre en el mercado americano, creo que van a seguir habiendo flujos hacia otros mercados como el europeo. Creo que los que mayor se van a beneficiar de esto en el mediano largo plazo son los chinos, el mercado chino, ¿no? Pues porque empiezan a, a tener otros socios, ¿no? Sí, yo creo que fortalecer el vínculo con Sudamérica a los chinos, ¿no? Y buscar ampliar ese vínculo que tienen con otros países, ¿no? Eh, pero sí, sin duda, con sectores, por ejemplo, vi el sector de consumo, cómo se cayó muy fuerte todo el sector de consumo, empresas como Nike, como Lululemon. Nike había empezado a abrir fábricas en Vietnam, en Tailandia, como Mm. alternativas al tema de China, y pues le pegaron igual de duro a esos países del sur de Asia, ¿no? Del sureste de Asia, pues entonces ese tema pues lo va a acabar pagando el consumidor, ¿no? Entonces yo veo las acciones de consumo, pues van a ser las más afectadas, ¿no? Eh, Sin duda alguna, y pues obviamente el consumidor, vea ya las cifras de confianza del consumidor en marzo en mínimos, ¿no? Entonces sí veo un tema de incertidumbre en el corto plazo, pero también de oportunidad en el largo plazo. Las famosas Magnificent Seven, que son las empresas que pues, yo creo que tienen un crecimiento interesante, y ya están por fin en valuaciones que, pues digo, Google a un 17 veces PI se ve muy bien, ¿no? Y va a ser también un stock pickers market un poquito, este, que tienes que ir agarrando ahí, pues las acciones que tienen ese buen balance entre crecimiento y valuaciones, ¿no? Ahora, sin duda creo que esto puede seguir cayendo, más si empezamos a ver debilidad en el tema de la economía americana. eh, Se empieza a hablar de esta stagflación, ¿no? Sí, Entonces, esta inflación. está difícil saber cuándo es el momento en donde va a rebotar el mercado. Si me preguntas a mí, puede caer un poquito más todavía, pero sin duda las oportunidades para el mediano largo plazo están ahí, ¿no? Empresas de muchísima calidad y empresas globales sobre todo. O sea, por ejemplo, las Magnificent Seven, la mayoría, las ventas de estas empresas con exposición a Estados Unidos son entre el 40 y el 50% y lo demás es exposición global, ¿no? Empresas Ujú, bien diversificadas con crecimientos atractivos que obviamente en un ambiente, si se llega a ese extremo de recesión, pues son cíclicas y les van a pegar, ¿no? Pero creo que en el mediano largo plazo, para todos aquellos inversionistas jóvenes, ¿no? Que tienen más tiempo y a todos los inversionistas pacientes, sin duda esto es una oportunidad que les va a beneficiar a sus retornos en el largo plazo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Creo que haría o sea, mencionaría dos cosas importantes de todo lo que dijiste, ¿no? O sea, justo estos acuerdos que se están generando entre los diferentes países, o sea, empezamos a ver ya, por ejemplo, como México incluso se empieza a acercar con Canadá, Canadá se empieza a acercar con Europa, los países asiáticos también empiezan a tener reuniones entre ellos. Entonces, me parece que estamos enfrente de un nuevo contexto de comercio internacional que estamos a punto de comenzar a vivir, en cual otra vez cadenas de suministro se van a empezar a reacomodar. Yo sigo pensando en este sentido que la región de Norteamérica va a seguir siendo importante, simplemente por el tamaño del mercado, por la cercanía y por los bajos costos y porque tenemos ya un tratado. Entonces, a pesar de que empiece a haber una reconfiguración en el mundo derivado de esos aranceles, creo que la región de Norteamérica puede seguir siendo pues fuerte en este sentido, ¿no? Y otra cosa que quería comentar de lo que mencionaste es la portavoz de la Casa Blanca e incluso Trump en algunos comentarios que hicieron durante esta semana, más hacia inicios de la semana antes del anuncio, mencionaban que después de de este anuncio de aranceles, iban a darle la oportunidad tanto a los países tasados como a las empresas para sentarse a negociar con Trump, porque una de las cosas que él estaba buscando era que más empresas invirtieran en Estados Unidos. Entonces, en la medida en que empresas extranjeras sigan anunciando inversiones en Estados Unidos, entonces pudieran estar exentas de algunos de los aranceles, ¿no? Entonces, eso también me parece bastante importante. Igual con el tema de tarifas recíprocas, ¿no? Porque le pueden bajar la tarifa Exacto. a Estados Unidos. Pero sí, está por verse. O sea, por ejemplo, una pregunta. ¿Tú crees que si una empresa china como BYD está dispuesta a abrir una planta en Estados Unidos, le abran el mercado americano? Ahí hay temas de seguridad nacional, ¿no? O sea, como que también está por verse. O sea, aunque yo creo que sí es un parteaguas el 2 de abril, creo que todavía sigue habiendo mucha incertidumbre. De acuerdo. Y lo peor es que Trump pues, ha demostrado ser muy volátil. Y creo que pues nos espera, yo creo que todavía unos 6 meses de que se sigan cayendo y acomodando las fichas y el mercado va a estar nervioso mientras eso sucede, ¿no? Tú hablabas de algo también súper importante, o sea, yo creo que Norteamérica es súper importante a nivel global y no es como que quiero asustarlos fuera de Norteamérica, ¿no? Más bien es un momento de recapacitar por qué siempre una diversificación global es importante. Habíamos tenido pues mucho tiempo con un desempeño del mercado americano pues muy superior a los demás mercados, ¿no? Pero es justo cuando pasa algo como lo que está sucediendo ahorita que dice siempre hay que tener un portafolio globalizado. Creo que es importante. Y tú mencionas algo que es la cadena de suministro, pues también de la noche a la mañana no la puedes no se va a Exacto. solucionar eso, ¿no? Eso, yo creo que hay retos importantes en la cadena de suministro y del consumidor. Al final sí creo que el consumidor pues va a ser el que va a acabar pagando el pato como siempre con el tema de los aranceles y, y pues se va a ver eso en los resultados de las empresas, yo creo que en este corto plazo, ¿no? En el largo plazo sí lo veo como una gran oportunidad. eh, para pues, los inversionistas que tienen la paciencia y la disciplina para mantenerse invertidos eh, en un plazo mayor a 3, 5 años, ¿no? Sí. De acuerdo, y es bien importante esto que dices, ¿no? O sea, como que mucho se había vendido el tema de a partir del 2 de abril ya vamos a saber cómo quedó el comercio internacional, ¿no? Pues no necesariamente, ¿no? Porque sí hay una lista, pero al mismo tiempo está la promesa que pueden haber negociaciones hacia adelante. No está, no, hay muchas cosas que no están claras todavía. Por ejemplo, ahorita veo algunas preguntas que tenemos aquí que ahorita abordamos unas cuantas. Pero justo van en relación a esto que no está todavía todo claro de los aranceles que están sobre la mesa. Y nada más me gustaría tocar un último punto aquí, que también México, Estados Unidos y Canadá tienen pendiente la revisión del tratado, ¿no? Es otra cosa que nos va a estar generando un poco de incertidumbre hacia adelante, pero al final, ¿no? O sea, viendo el vaso más lleno que vacío, es una revisión que si los tres países vuelven a acordar continuar con el tratado, que es nuestro escenario base, entonces pues somos de las pocas regiones que tienen un tratado tan fuerte, ¿no?
Y te platicaba las preguntas porque justo estoy viendo aquí que hay algunas dudas sobre los aranceles que mencionábamos de los autos. Como están funcionando ahorita, no como están funcionando ahorita, como van a funcionar, porque entran en vigor abril 3 y mayo 3, es que hoy en día hay ciertos autos o autopartes que cumplen con las reglas de origen del sector, que un promedio de la regla de origen es que el 72.5% tiene que ser hecha en la región. Si esos autos o autopartes no cumplen con la regla de origen, entonces esos sí van a tener el 25%. Ahora, esto es difícil de calcular, porque, como ustedes saben, un auto tiene múltiples autopartes, entonces puede ser que algunas de las autopartes tengan arancel y otras no, y entonces va a ser en definitiva complicado calcular el arancel que puede o no tener un auto, ¿no? Me quedaría con la idea de que en la mayoría no están sujetos al arancel. Y también me quedaría con la idea de que hay hoy en día cámaras y diversas empresas en Estados Unidos que están cabildeando este tema con Trump por el impacto negativo que pueden tener, ¿no? Entonces, en teoría, para mañana entra el de autos y para mayo el de autopartes, pero creo que aquí puede haber cierta flexibilidad hacia adelante justo por el impacto que puede tener la industria automotriz de Estados Unidos, ¿no? Em, Luego también nos preguntan que si teníamos un estimado de qué porcentaje de las exportaciones de México están fuera de las reglas del TIMEC. Sí, de hecho nosotros hemos estimado y también hemos tomado comentarios de gente dentro del medio que calculan que perdón, el 80%, entre el 80 y el 90% de las exportaciones que México hace hacia Estados Unidos pueden cumplir con las reglas de origen del TIMEC. Hoy en día, 50% sí o sí lo cumplen, ¿no? Y luego el otro 30-40% podría cumplirlo, pero no lo estaban cumpliendo porque hoy tenían un arancel cero bajo nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio, pero tienen prácticamente las reglas para cumplirlo, ¿no? Entonces, entre el 80 y el 90% sí cumplen, mientras que el 10 y el 20% pueden no cumplir con la regla de origen y pagar ese 25%, ¿no? Em, no sé si ves alguna otra pregunta, Andrés. Pues mira, Está mencionado. yo creo que Tipo ya, de cambio estimado, digo, siempre nos preguntan esta, ¿no? Digo, me parece que el tipo de cambio va a tener todavía volatilidad, sin embargo, como comentábamos aquí, el, el, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable con respecto a otras monedas, principalmente o sea, sobre todo luego de este anuncio, porque México no estuvo incluido en la lista, ¿no? Además, también es importante mencionar que la tasa que tiene hoy en día Banxico sigue estando en un nivel significativamente alto. El carry trade en ese sentido es importante. Y hay otras fortalezas como los flujos de remesas y demás que han estado fortaleciendo al tipo de cambio, ¿no? Nosotros en específico esperamos para fin de año un tipo de cambio de 20.5. Eh, no descartamos volatilidad en medio del año, pero creemos que se va a mantener en este nivel más o menos hacia finales, ¿no? Sobre todo por esto que te comento de la posición comparativamente mejor que va a tener México ante otros países, ¿no? oye, mire, hay una duda, se me acaba de ocurrir a mí. ¿Tú ves a los chinos devaluando más el yuan un poco como para tratar de absorber estos aranceles adicionales? No lo sé, o sea, lo que veo a los chinos es empujando mucho más a su economía y fortaleciendo mucho más la producción interna o sea, creo que lo han hecho muy bien en los últimos años, ¿no? O sea, han fortalecido su producción y han logrado ser prácticamente independientes, ¿no? Entonces, no sé necesariamente si van a tener alguna reacción en cuanto al tipo de cambio, pero sí creo que van a seguir fortaleciendo la economía de tal forma que no sean dependientes de Estados Unidos, ¿no? Y promoviendo el consumo interno, ¿no? Sobre. Exactamente.
Y bueno, pues me parece que estas fueron las más relevantes. Digo, justo estamos llegando a la hora, queríamos que fuera un webinar cortito para no quitarles mucho tiempo de su noche, pero por mandarles mensajes muy concisos. Em, y bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos y nada más recordarles que este webinar va a quedar grabado en la página de GBM por si quieren volver a escucharlo. Gracias, Muy Andrés. buenas noches a todos, mil gracias, Mary. Gracias. Buenas noches, bye.